laboratorio Nelis de Luques está iniciando con un kit de muestras para todos los médicos veterinarios. Se los vamos a presentar en el siguiente video corto. Kit para toma de muestras. Al cual ustedes podrán acceder poniéndose en contacto directo pues con la doctora Nelis. Entonces vamos a iniciar la capacitación del día de hoy. Entonces, bueno, muchas gracias. Como anteriormente lo mencioné, el día de hoy abordaremos el biomarcador SDMA, por qué, cómo y cuándo usarla. Este es un biomarcador que ha tenido un impacto significativo debido a que nos permite generar un diagnóstico de manera temprana y precisa de la enfermedad renal. Durante los primeros minutos vamos a profundizar sobre la naturaleza del mismo y al finalizar el objetivo es que entendamos la importancia de integrarlo a nuestros perfiles de diagnóstico para todo paciente y en toda condición clínica. Entonces, objetivos, primero, entender los principios fundamentales del SDMA, explorar el rol que juega el SDMA en la identificación de enfermedad renal en comparación con los marcadores tradicionales, reconocer la importancia del SDMA en el diagnóstico de enfermedad renal primaria en perros y gatos y también explorar el rol que juega este biomarcador en la identificación de alteraciones de la salud renal secundarias a otros procesos, que sigo admitiendo aquí participantes. Entonces, ¿qué es el SDMA? El SDMA se conoce como dimetilarginina simétrica. Y lo que nos importa, lo que debemos conocer, es que este es producida por todas las células del cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Este es un subproducto de la descomposición celular y es excretado exclusivamente por los riñones. Como es consecuencia de la actividad celular diaria, se define como un indicador con un ritmo de producción estable. Cuando tenemos este proceso de descomposición normal de las células nucleadas del cuerpo, es decir, cuando tenemos lisis proteica, se va a dar la liberación de este biomarcador, haciéndolo un excelente indicador de la tasa de filtración glomerular. Iniciamos en materia hablando sobre la prevalencia de la enfermedad renal. Sabemos que 1 de cada 3 gatos y al menos 1 de cada 10 perros va a desarrollar enfermedad renal. Como consecuencia de eso, debemos asegurar de examinar la salud renal de forma regular. Esto resulta un desafío entonces para nosotros como médicos veterinarios y por lo tanto debemos utilizar estas herramientas diagnósticas que tenemos en la actualidad para poder ofrecer diagnósticos de manera precoz, de manera temprana y asimismo tener un impacto positivo en la salud de nuestros pacientes. ¿Esto qué significa? Que el SDMA es una prueba que deberíamos incluir en todos nuestros paneles de diagnóstico, al igual que los otros marcadores de enfermedad renal. Entonces, lo ideal es hacer un manejo de SDMA en medicina preventiva a este paciente que le vamos a realizar
un chequeo preanestésico, por supuesto, al paciente que tiene signos clínicos compatibles con la enfermedad. Va a ser un biomarcador importante para hacer un monitoreo de pacientes con enfermedad previamente diagnosticadas que vayan a tener un impacto sobre la tasa de filtración glomerular. Y por supuesto, en pacientes enfermos. Estadísticamente hablando, sabemos que que la enfermedad renal aumenta con la edad, tanto en perros como en gatos. Entonces, en la siguiente estadística vamos a observar en gris el porcentaje de pacientes sin enfermedad y que sus resultados y que por lo tanto obtenemos valores normales de SDMA y creatinina. Un porcentaje pequeño de pacientes que van a tener SDMA normal, pero creatinina incrementada. Más adelante hablaremos de por qué puede ocurrir esto. Un porcentaje de pacientes que tienen creatinina normal y SDMA incrementada. Este es el porcentaje de pacientes que estamos dejando de diagnosticar de una manera temprana y que, como sabemos frecuentemente, llegan a consulta. Es un motivo muy frecuente de consulta y normalmente cuando llegan a consulta están en un estadio avanzado de enfermedad. En caninos tenemos, ¿por qué el SDMA es esta herramienta confiable y qué factores van a influir en la creatinina que no nos van a permitir tener un diagnóstico confiable o un diagnóstico de manera precoz? Por lo tanto, en un estudio de felinos con una población de 1.107.146 pacientes, se indicó que podríamos diagnosticar hasta un 17% de pacientes más con la inclusión de SDMA en los chequeos de salud. Y en caninos, en un estudio basado en 2.524.031 pacientes, podríamos tener un diagnóstico adicional de 7% de los pacientes. La estadística, los estudios indican que en un canino el promedio de detección temprana para enfermedad renal es de 9.8 meses antes de la presentación de signos clínicos, pudiendo generar una detección temprana de hasta 27 meses. Y en felinos el promedio es de 17 meses antes hasta 48. Ahora pues imagínense el impacto que esto podría llegar a tener en nuestros pacientes y en los propietarios de esos pacientes. Tenemos situaciones de salud puntual como el hipertiroidismo en felinos. Sabemos que la enfermedad renal crónica y el hipertiroidismo coexisten frecuentemente en el gato mayor. ¿Cuál es el reto? Que el hipertiroidismo puede enmascarar la enfermedad renal por dos situaciones en particular. Uno, se produce una hiperfiltración y dos, como resultado de ese metabolismo acelerado, vamos a tener una pérdida de peso significativa que va a estar dada por la pérdida de masa muscular. Entonces, en este tipo de pacientes, normalmente vamos a tener creatininas normales que no van a reflejar la severidad de la enfermedad renal, pues como lo mencionamos anteriormente, por la poca cantidad de músculo esquelético que tienen estos pacientes y debido pues al estado metabólico. Estadísticamente hablando, en una población de felinos hipertiroideos con un valor total, con una cantidad total de pacientes de 2.000, con la creatinina
se generó un diagnóstico del 3.5% de estos pacientes, mientras que con la inclusión de SDMA, el diagnóstico incrementó a un 20.6%. Entonces, teniendo en cuenta toda esa información, nos preguntamos, bueno, entonces, ¿qué sabemos nosotros de los marcadores de salud renal que actualmente utilizamos? Claro, debemos incluir el SDMA, pero también debemos incluir el BUN, la creatinina, la gravedad específica, la UPC. Pero para incluirlos es importante que sepamos y tengamos conocimientos de las limitaciones que conlleva pues también el uso de estos marcadores. Entonces, cuando hablamos de la creatinina, hablamos de un marcador tardío. Sabemos que su aumento se produce cuando hay una pérdida de la función renal de un 75% o más. Pero también sabemos que, al igual que la creatinina, el BUN está fuertemente impactado por otros factores. La creatinina, entonces, como lo mencionamos anteriormente, es fuertemente impactada por la masa muscular. Por ejemplo, si tenemos un perro con una gran masa muscular, como un pitbull o un mastiff napolitano, esto podría dar lugar a resultados de creatinina aumentadas, pero no significa que el paciente tenga una enfermedad renal. Esto va relacionado con la masa muscular, porque sabemos que la creatinina es resultado de la degradación del músculo esquelético. Entonces podemos estar también incurriendo en el error de generar diagnósticos de enfermedad renal en pacientes que realmente no están desarrollando la enfermedad. El BUN también está fuertemente impactado por la dieta. Entonces, en pacientes que reciben dietas altas en proteínas, puede haber un incremento del BUN, así como también en pacientes que tienen sangrados gastrointestinales, va a haber un incremento del BUN. En el caso de los sangrados gastrointestinales, una explicación se debe a la lisis de los glóbulos rojos en el intestino, y como estos contienen una gran cantidad de proteínas, va a generar este incremento, pero nuevamente no significa que el paciente esté cursando con una enfermedad renal. Adicional a eso, sabemos que el BUN se sintetiza en el hígado. Por lo tanto, por ejemplo, si tengo un paciente con ambas condiciones, con una enfermedad renal y con una enfermedad hepática, el BUN podría mostrarse normal, no porque el riñón esté cumpliendo bien su función, sino porque el hígado no lo está produciendo. Hablando de la gravedad específica, se reporta que las variaciones en la gravedad específica se van a producir cuando hay una pérdida de función renal del 66%, y también va a estar impactada por otros factores y otras enfermedades que puedan generar un incremento en el consumo de agua de los pacientes. Por ejemplo, la diabetes, el síndrome de Cushing, el hipotiroidismo. Otro de los parámetros que normalmente chequeamos es el UPC. Entonces, chequear la